30.000, irmão. Aí não tem nem 15.000 caracteres. 30.000, irmão, aí não tem nem 15.000 caracteres. Tienes razão, me desculpo. A história necessita ser significativamente mais extensa para alcançar os 25.000, 30.000 caracteres requeridos. Voy a expandir cada capítulo con más detalles, diálogos y desarrollo de personajes. Durante la autopsia de mi esposo millonario, el médico me reveló un secreto que jamás olvidaré. La lluvia golpeaba implacablemente los cristales empañados de la morgue del Hospital General de México, mientras Juana Herrera esperaba en el pasillo de mármol frío que olía a desinfectante y muerte. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el aire acondicionado que funcionaba a máxima potencia, sino por la certeza aplastante de que en pocos minutos vería por última vez el rostro de Roberto, su esposo de 15 años de matrimonio tormentoso pero próspero. El empresario textil más exitoso y temido de Guadalajara había muerto de un infarto fulminante a los 52 años, dejándola viuda y millonaria de la noche a la mañana. Pero el dinero no podía llenar el vacío que sentía en el pecho, ni explicar por qué Roberto había estado tan nervioso las últimas semanas de su vida, haciendo llamadas telefónicas misteriosas a altas horas de la madrugada y revisando obsesivamente los seguros de su casa en Las Lomas. Señora Herrera, la voz grave del doctor Mendoza la sacó bruscamente de sus pensamientos tortuosos. Era un hombre mayor, de cabello completamente gris y mirada seria, detrás de gruesos anteojos, quien había sido médico personal de Roberto durante más de 10 años. Sus manos, manchadas por décadas de trabajo forense, sostenían una carpeta manila que parecía pesar más de lo normal. Juana se secó las lágrimas que no dejaban de brotar con un pañuelo de seda bordado que Roberto le había regalado en su 10º aniversario de bodas, cuando todavía fingían ser felices. ¿Hay algún problema con la autopsia, doctor? ¿Necesita que identifique formalmente el cuerpo? El médico miró nerviosamente hacia ambos lados del pasillo vacío, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando su conversación. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras inquietantes en las paredes pintadas de verde hospital. Señora, necesito hablar con usted en privado antes de que firme los documentos oficiales, dijo en voz baja, casi susurrando. Lo que voy a decirle va a cambiar completamente todo lo que usted creía saber sobre su esposo y sobre los últimos 15 años de su vida. Juana sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Doctor, me está asustando. ¿Qué encontró durante la autopsia? ¿Roberto sufrió antes de morir? Acompáñeme a mi oficina, respondió el doctor Mendoza, tomándola suavemente del brazo. Y prepárese, porque lo que voy a revelarle es mucho peor de lo que puede imaginar. En la oficina privada del doctor Mendoza, un espacio pequeño y claustrofóbico, rodeado de diplomas médicos amarillentos, fotografías de procedimientos quirúrgicos y estantes llenos de libros de medicina forense, Juana sintió que el mundo conocido se desplomaba lentamente bajo sus pies temblorosos. El médico había cerrado la puerta con llave y bajado cuidadosamente todas las persianas antes de dirigirse a su escritorio de metal gris. Señora Herrera, siente por favor, dijo señalando una silla de cuero agrietado frente a su escritorio. Roberto no murió de un infarto natural como inicialmente pensamos todos. Juana se aferró desesperadamente a los brazos fríos de la silla, sus nudillos blanqueándose por la presión. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Anoche Roberto cenó conmigo perfectamente normal. Hablamos de nuestros planes para renovar la casa de Vallarta. Discutimos sobre contratar un nuevo jardinero. Los análisis toxicológicos preliminares que recibí esta mañana muestran rastros significativos de digitálicos en concentraciones letales en su torrente sanguíneo, interrumpió el doctor con voz grave y profesional. Su esposo fue deliberadamente envenenado con una dosis calculada para simular un ataque cardíaco natural. El aire se escapó completamente de los pulmones de Juana. Eso es completamente imposible, doctor. ¿Quién querría hacer daño a Roberto? Él era un empresario respetado, tenía amigos en el gobierno, donaba dinero a organizaciones benéficas. Hay algo más, señora Herrera, continuó el médico, sacando con cuidado un sobre manila sellado de uno de los cajones cerrados con llave de su escritorio. Durante el procedimiento de autopsia, cuando examiné minuciosamente su ropa, encontramos esto cosido profesionalmente en el forro interno de su chaqueta de seda italiana favorita.
Con manos que temblaban ligeramente, extrajo una nota manuscrita doblada en papel caro con membrete personal. La letra era inconfundiblemente de Roberto, esa escritura elegante que había aprendido en colegios privados suizos. Si algo me sucede antes de tiempo, confía únicamente en José Ramírez. Él es la única persona que conoce toda la verdad sobre lo que realmente pasó con Guadalupe. Las respuestas están donde ella descansa. El nombre de Guadalupe atravesó el corazón de Juana como una daga oxidada. Era la hermana menor de Roberto, una mujer brillante de 30 años que había desaparecido completamente y sin explicación hace exactamente 10 años, tras una discusión familiar violenta que Roberto nunca había querido explicar detalladamente, cambiando de tema cada vez que ella preguntaba. «Doctor, ¿qué debo hacer exactamente con esta información tan perturbadora?», preguntó Juana con voz quebrada, sintiendo que la realidad se fragmentaba a su alrededor. «¿Debo llamar inmediatamente a la policía? ¿Hay protocolos específicos para estos casos?». El doctor Mendoza se quitó los anteojos y los limpió nerviosamente con un pañuelo arrugado. «Oficialmente, como médico forense certificado, no puedo hacer absolutamente nada hasta que las autoridades competentes completen su investigación oficial y determinen si procede a abrir una investigación criminal formal». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a los ojos hinchados de Juana. «Pero extraoficialmente, como alguien que conoció a Roberto durante muchos años y presenció algunos comportamientos extraños en los últimos meses, creo sinceramente que usted también está en peligro mortal». José Ramírez vivía en una casa modesta, pero dignamente mantenida de adobe pintado de azul cielo, en las afueras polvorientas de Tlaquepaque, muy lejos del mundo de lujos desmedidos, autos importados y fiestas exclusivas, en el que Juana había vivido cómodamente durante los 15 años de su matrimonio con Roberto. La casa estaba ubicada en una calle empedrada sin pavimentar, rodeada de pequeños talleres de cerámica artesanal y el constante aroma a tortillas recién hechas que emanaba de las casas vecinas. Era un hombre de exactamente 40 años, trabajador dedicado y respetado de una de las 3 fábricas textiles más grandes que Roberto poseía en el corredor industrial de Guadalajara. Tenía manos curtidas y callosas por 20 años de trabajo honesto, con maquinaria pesada, y ojos inteligentes color café que parecían guardar muchos secretos dolorosos detrás de una expresión habitualmente seria. Cuando Juana tocó nerviosamente a su puerta pintada de verde esa tarde lluviosa de jueves, llevando consigo la nota misteriosa y una sensación creciente de paranoia, José no pareció sorprendido en absoluto de verla parada en el umbral de su casa. «Señora Herrera, la estaba esperando desde esta mañana», dijo con voz calmada pero cargada de significado, mientras la invitaba a pasar con un gesto respetuoso de su mano derecha. «Don Roberto me advirtió hace exactamente 3 semanas que si algo grave le pasaba, usted vendría inevitablemente a buscarme para obtener respuestas». La casa era pequeña, pero impecablemente limpia y organizada, con fotografías familiares enmarcadas colgadas cariñosamente en las paredes encaladas, muebles sencillos pero sólidos, hechos por carpinteros locales, y el aroma reconfortante a café de olla recién preparado, flotando persistentemente en el aire húmedo. José sirvió cuidadosamente 2 tazas de barro en una mesa de madera maciza que claramente había construido él mismo, y se sentó pacientemente frente a Juana. «José, necesito que me diga absolutamente todo lo que sabe sobre Guadalupe», pidió Juana directamente, sin rodeos diplomáticos. «Roberto murió envenenado y dejó una nota diciendo que usted conoce la verdad sobre lo que pasó con su hermana». José suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante 10 años completos, antes de responder con voz tensa y llena de dolor reprimido. «Señora Herrera, Guadalupe no desapareció voluntariamente como todos pensaron durante estos años. La verdad es mucho más terrible. Roberto ordenó que la mataran». Las palabras cayeron en el silencio de la pequeña sala, como piedras pesadas arrojadas en un pozo profundo y oscuro. Juana sintió que todo el aire se le escapaba violentamente de los pulmones y tuvo que aferrarse a la mesa para no desmayarse completamente. «Eso es absolutamente imposible», murmuró con voz ahogada. «¿Por qué Roberto haría algo tan monstruoso? Guadalupe y él eran hermanos, se querían mucho desde niños, siempre hablaba maravillosamente de ella.
porque Guadalupe había descubierto algo completamente terrible sobre los verdaderos negocios de su esposo, explicó José con voz cada vez más tensa, las manos apretadas en puños sobre la mesa. Ella trabajaba en el departamento de contabilidad principal de las empresas Herrera y se dio cuenta gradualmente de que Roberto no solo era un empresario textil exitoso, era la fachada perfecta para lavar cantidades enormes de dinero sucio del cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante las siguientes 3 horas que se sintieron como una eternidad, José le reveló meticulosamente a Juana una realidad completamente paralela que destrozó hasta los cimientos la imagen idealizada que había construido de su matrimonio durante década y media. Roberto no era simplemente un empresario textil exitoso y respetado como ella había creído ingenuamente. Había construido sistemáticamente su imperio empresarial, sirviendo como fachada sofisticada para blanquear millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico internacional. Las fábricas textiles, los contratos multimillonarios con el gobierno federal, las exportaciones a Estados Unidos y Europa, incluso la mansión de las Lomas donde vivían y los autos de lujo que manejaban, absolutamente todo había sido financiado inteligentemente con dinero ensangrentado del crimen organizado. Guadalupe tenía pruebas contundentes e irrefutables, continuó José, mientras se dirigía hacia una esquina específica de la sala y comenzó a levantar cuidadosamente algunas tablas sueltas del piso de madera. Debajo había una caja metálica sellada que claramente había permanecido oculta durante años. Documentos bancarios comprometedores, fotografías de reuniones secretas, grabaciones de audio de conversaciones telefónicas incriminatorias. Roberto sabía perfectamente que si Guadalupe decidía hablar con las autoridades federales, él terminaría inevitablemente en prisión de máxima seguridad o simplemente muerto por traicionar al cártel. Juana examinó los documentos con manos que temblaban incontrolablemente, sintiendo náuseas crecientes. Reconoció inmediatamente la firma elegante de Roberto en contratos empresariales que nunca había visto antes. Fotografías donde aparecía reuniéndose cordialmente con hombres que claramente no eran empresarios legítimos, y grabaciones digitales de conversaciones telefónicas donde discutía fríamente el movimiento de cantidades astronómicas de dinero ilegal. ¿Cómo es posible que usted tenga acceso a todo este material tan comprometedor?, preguntó Juana, con voz ahogada, sintiendo que la realidad conocida se desintegraba completamente. Porque yo fui la persona que encontró el cuerpo mutilado de Guadalupe en un barranco cerca de Chapala, respondió José con dolor profundo grabado en cada línea de su rostro curtido. Roberto me pidió específicamente que me encargara de resolver el problema de su hermana, pero cuando llegué al lugar donde supuestamente debía ejecutar sus órdenes, no pude hacerlo. No pude asesinar a una mujer inocente que solo quería hacer lo correcto. La lluvia había comenzado a caer nuevamente con mayor intensidad, golpeando rítmicamente contra las ventanas de la pequeña casa como lágrimas infinitas del cielo gris. En lugar de matarla como Roberto ordenó, intenté ayudarla a escapar del país, continuó José con voz quebrada. Pero ellos ya habían enviado a otros hombres para asegurar que el trabajo se completara. Cuando llegué esa noche al punto de encuentro acordado, Guadalupe ya estaba muerta. José se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre el pequeño patio donde crecían algunas plantas de chile y tomate. La enterré con todas las dignidad que pude darle en el cementerio municipal, y guardé celosamente todas las pruebas que ella había reunido pacientemente durante meses de investigación secreta. Sabía que algún día esa información sería crucial para hacer justicia. Esa noche interminable, mientras Juana permanecía completamente despierta en la habitación de huéspedes de la casa de José, acostada en una cama sencilla pero cómoda con sábanas que olían a suavizante casero, su mente trabajaba febrilmente, procesando toda la información devastadora que había recibido. Roberto había sido asesinado, probablemente por los mismos criminales despiadados con quienes había trabajado secretamente durante años, traicionando su confianza o intentando chantajearlos. Y ahora, como su viuda legal y heredera universal de todos sus bienes, ella se había convertido automáticamente en el siguiente objetivo de una organización que no dejaba cabos sueltos. Cada sonido nocturno la hacía saltar.
el ladrido lejano de un perro, el motor de un auto pasando por la calle empedrada, el crujido natural de la madera de la casa. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado para siempre, pero también sabía que no podía simplemente huir y permitir que los asesinos de Guadalupe y Roberto quedaran impunes. «José», le dijo determinadamente la mañana siguiente, mientras desayunaban huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas caseras que él había preparado cuidadosamente, «necesito pedirle que me ayude a hacer algo extremadamente peligroso, algo que podría costarnos la vida a ambos». José dejó de masticar y la miró con una mezcla de curiosidad genuina y preocupación profunda reflejada en sus ojos cansados. «Quiero usar todas las pruebas comprometedoras que Guadalupe reunió para destruir completamente la red de lavado de dinero que Roberto construyó», continuó Juana con una determinación férrea que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero no puedo simplemente entregarlas ingenuamente a la policía local o federal. Hay demasiada corrupción institucional en todos los niveles y probablemente varios oficiales de alto rango están comprados por la misma organización». «¿Qué propone entonces, señora?», preguntó José, dejando completamente sus cubiertos sobre el plato. «Quiero que contactemos directamente a los jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Les diremos claramente que tenemos todas las pruebas incriminatorias en nuestro poder y que estamos dispuestos a negociar los términos de nuestra supervivencia». José casi se atragantó violentamente con su café de olla. «Señora Herrera, eso no es solo peligroso, es completamente suicida. Esa gente no negocia, elimina problemas». «No necesariamente», respondió Juana con una calma que no sentía internamente. «Si manejamos esta situación con la inteligencia y precisión correctas, podemos usar las pruebas como palanca de negociación para garantizar nuestra seguridad personal y la de nuestras familias. Ellos necesitan esas pruebas destruidas más de lo que necesitan vengarse de nosotros». Durante el resto de ese día tenso, Juana y José planearon meticulosamente cada detalle de su estrategia de supervivencia. Ambos sabían perfectamente que tenían una sola oportunidad de ejecutar el plan correctamente, porque un error de cálculo o un momento de duda significaría inevitablemente la muerte violenta para ambos y posiblemente para sus seres queridos. Repasaron cada posible escenario, cada respuesta potencial del cártel, cada ruta de escape si las cosas salían mal. José conocía los métodos operativos de la organización por sus años trabajando indirectamente para ellos, a través de las empresas de Roberto, y Juana aportaba su conocimiento de los aspectos financieros y legales del imperio empresarial de su difunto esposo. El teléfono de la casa de José sonó exactamente a las 8 de la noche del viernes, precisamente como habían acordado después de días de negociaciones preliminares a través de intermediarios. Juana había practicado obsesivamente lo que iba a decir durante las últimas 48 horas, ensayando cada palabra, cada pausa, cada inflexión de voz, pero aún sentía que el corazón le latía tan violentamente que probablemente se escuchaba claramente a través del auricular del teléfono antiguo. Sus manos sudaban copiosamente mientras levantaba el auricular pesado, y José permanecía sentado a su lado, lo suficientemente cerca para escuchar la conversación, pero listo para intervenir si algo salía terriblemente mal. «Habla Juana Herrera, la viuda de Roberto Herrera», dijo con voz que intentaba sonar más segura de lo que realmente se sentía. La voz al otro lado de la línea era fría, calculada y absolutamente carente de emociones humanas. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes de muerte sin pestañear. «Sabemos perfectamente quién eres, mujer. También sabemos exactamente dónde te encuentras en este momento, y sabemos que tienes en tu poder algo que nos pertenece legítimamente». Juana tragó saliva con dificultad antes de responder, sintiendo la boca completamente seca. «Si se refiere a las pruebas documentales y fotográficas que Guadalupe Herrera reunió durante meses de investigación, tiene toda la razón. Las tengo todas en mi poder, incluyendo copias digitales y físicas». Hubo una pausa larga y cargada de tensión antes de que la voz respondiera con un tono ligeramente más interesado. «¿Qué es exactamente lo que quieres a cambio de esos materiales?» «Quiero vivir», respondió Juana con simplicidad brutal, «y quiero que José Ramírez también viva sin temor a represalias futuras».
A cambio de nuestras vidas y nuestra libertad para salir del país, les entregaré absolutamente todo: los documentos bancarios originales, las fotografías comprometedoras, las grabaciones de audio, los registros contables, las listas de contactos, todo el material que podría destruir su operación. ¿Y qué garantía tenemos de que no has hecho copias adicionales para chantajearnos en el futuro? Ninguna garantía, admitió Juana honestamente, sabiendo que las mentiras serían detectadas inmediatamente. Pero piénsenlo lógicamente. Si mi intención fuera exponerlos públicamente o chantajearlos, ya lo habría hecho. Lo único que quiero genuinamente es salir de esta pesadilla con vida y poder empezar una nueva existencia en otro país, lejos de todo esto. La negociación se extendió durante casi 2 horas agotadoras, con cada detalle siendo discutido minuciosamente. Discutieron métodos de entrega, garantías de seguridad, plazos específicos y consecuencias por incumplimiento de cualquiera de las partes. Al final, después de consultas con superiores que claramente estaban monitoreando la conversación, acordaron encontrarse en el cementerio municipal de Guadalupe, específicamente junto a la tumba donde estaba enterrada la hermana de Roberto, al día siguiente exactamente a las 12 de la medianoche. Una última advertencia, señora Herrera, dijo la voz fría antes de colgar. Si esto es una trampa de cualquier tipo, si hay policías o federales esperándonos, si intentan grabar o documentar este encuentro, ustedes dos morirán de maneras que no pueden imaginar. Y después, iremos por sus familias. El cementerio municipal de Guadalupe en Tlaquepaque era un lugar inherentemente sombrío, incluso durante las horas de luz solar, con sus cruces de hierro oxidado, lápidas de mármol agrietado por el tiempo y árboles centenarios cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos sobre las tumbas olvidadas. Pero a las 12 de la medianoche se transformaba en un escenario completamente fantasmal, lleno de sombras danzantes y sonidos inexplicables que hacían que cada paso sobre la grava crujiente sonara como una sentencia de muerte. Juana y José caminaron lentamente entre las hileras de tumbas familiares, mausoleos de familias adineradas y modestas cruces de madera, cargando entre ambos una mochila de lona negra que contenía meticulosamente organizadas todas las pruebas incriminatorias que habían recolectado: documentos originales en carpetas manila, fotografías en sobres cerrados, dispositivos de grabación digital y copias impresas de registros bancarios comprometedores. El aire nocturno estaba cargado de humedad y el aroma característico a tierra húmeda y flores marchitas que predomina en todos los cementerios del mundo. A lo lejos se escuchaba ocasionalmente el ladrido de perros callejeros y el sonido lejano del tráfico de la carretera principal. 3 hombres los esperaban pacientemente junto a la tumba sencilla de Guadalupe Herrera, que José había marcado años atrás con una cruz de madera pintada de blanco y una pequeña placa de metal con su nombre y fechas de nacimiento y muerte. El líder del grupo era un hombre alto y delgado de aproximadamente 45 años, vestido impecablemente con un traje negro de corte italiano que parecía completamente fuera de lugar en un cementerio rural. Sus 2 acompañantes eran obviamente guardaespaldas profesionales, hombres corpulentos, vestidos casualmente, pero con bultos sospechosos bajo sus chaquetas que claramente indicaban armas ocultas. «Señora Herrera», saludó el líder con una sonrisa perfectamente controlada que no llegaba ni remotamente a sus ojos fríos y calculadores. «Espero, sinceramente, que haya traído todo exactamente lo que prometió durante nuestra conversación telefónica». Juana colocó cuidadosamente la mochila en el suelo húmedo, exactamente entre ella y el grupo de hombres, pero deliberadamente no la abrió todavía. «Primero necesito ver las garantías específicas que acordamos», respondió con una firmeza que no sabía que poseía. «Los documentos de identidad nuevos que nos permitirán salir del país, las cuentas bancarias en el extranjero, con los fondos prometidos para comenzar una nueva vida, y la confirmación escrita de que nunca seremos perseguidos si cumplimos nuestra parte del acuerdo». El líder del grupo hizo una seña casi imperceptible a uno de sus guardaespaldas, quien inmediatamente sacó un sobre grande de cuero de su chaqueta y se lo entregó respetuosamente. José examinó meticulosamente los documentos bajo la luz amarillenta de una linterna pequeña que había traído. Pasaportes aparentemente auténticos con nombres completamente nuevos,
documentación bancaria de cuentas establecidas en bancos suizos con depósitos sustanciales, y lo que parecía ser una carta oficial garantizando su seguridad siempre y cuando mantuvieran silencio absoluto sobre todo lo relacionado con las operaciones del cártel. Los documentos parecen estar en orden y ser completamente auténticos, murmuró José a Juana en voz baja. Perfecto. Ahora, como acordamos, todas las pruebas, demandó el líder del grupo con creciente impaciencia, extendiendo una mano enguantada. Juana se arrodilló lentamente y comenzó a sacar metódicamente cada ítem de la mochila. Carpetas llenas de documentos bancarios comprometedores, sobres con fotografías de reuniones secretas, dispositivos de grabación digital conteniendo horas de conversaciones incriminatorias y copias impresas de registros contables que mostraban claramente el flujo de dinero ilegal a través de las empresas textiles de Roberto. El hombre examinó cada pieza de evidencia con la meticulosidad de un experto, verificando que fuera genuina y completa, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres y ubicaciones mencionadas en los documentos. Esto representa absolutamente todo el material comprometedor que existía. Todo, confirmó Juana categóricamente. Ahora ustedes pueden destruir cualquier evidencia de las operaciones ilegales de Roberto y continuar sus negocios sin preocupaciones. Pero cuando el líder del grupo terminó su revisión exhaustiva de todas las pruebas, su expresión facial cambió dramáticamente de satisfacción profesional a una furia fría y calculada que hizo que el aire del cementerio se sintiera aún más frío y amenazante. Hay un problema muy serio con este material, señora Herrera. El corazón de Juana literalmente se detuvo por un momento y sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cuál es el problema exactamente? Estas pruebas no solo comprometen directamente a Roberto y sus operaciones textiles, también comprometen gravemente a varios funcionarios gubernamentales de muy alto nivel que trabajan discretamente con nuestra organización, explicó el hombre acercándose peligrosamente a Juana, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. Funcionarios federales, estatales y municipales que tienen acceso a información clasificada y que no pueden bajo ninguna circunstancia permitir que esta información específica llegue a existir en manos de civiles. José instintivamente dio un paso protector hacia Juana, colocándose parcialmente entre ella y el líder amenazante. Pero ya acordamos claramente todos los términos de este intercambio. Ustedes dijeron explícitamente que si entregábamos todas las pruebas, los términos originales han sido modificados sustancialmente. Después de revisar el contenido real del material, interrumpió brutalmente el líder. Hizo una seña específica a sus guardaespaldas, quienes inmediatamente sacaron armas automáticas de sus chaquetas y las apuntaron directamente hacia Juana y José. Verán, las fotografías que Guadalupe tomó incluyen imágenes de reuniones secretas donde aparecen claramente identificables un gobernador estatal, 2 senadores federales, un general del ejército y varios jueces federales de alto nivel recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo. Juana sintió que todo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba completamente ante sus ojos, como un castillo de naipes destruido por una ráfaga de viento. Habían caminado directamente hacia una trampa mortal, y ahora pagarían con sus vidas por la ambición desmedida y los crímenes acumulados de Roberto durante años de colaboración criminal. Esperen, por favor, dijo Juana desesperadamente, intentando ganar aunque fuera unos segundos adicionales de vida. Hay algo más que necesitan saber urgentemente antes de tomar cualquier decisión irreversible. El líder la miró con una curiosidad sádica y ligeramente divertida, como un gato jugando con un ratón herido antes de matarlo definitivamente. ¿Qué información adicional podrías tener que sea relevante en este momento? Roberto estableció un sistema de seguridad automático, mintió Juana desesperadamente, esperando que su engaño fuera lo suficientemente convincente para salvar sus vidas. Si algo me sucede a mí, si no aparezco personalmente en una ubicación específica, cada 7 días exactos, se activará automáticamente un protocolo que enviará copias de todas estas pruebas a periodistas internacionales, organizaciones de derechos humanos y agencias federales estadounidenses. Era una mentira completamente desesperada, inventada en el momento por pura supervivencia,
pero esperaba que fuera lo suficientemente plausible para crear dudas en la mente de sus captores. «Estás mintiendo descaradamente», respondió el líder, pero Juana notó una ligera vacilación en su voz. «¿Están ustedes dispuestos a arriesgar toda su operación multimillonaria, todas sus conexiones políticas de alto nivel y la libertad de docenas de funcionarios corruptos solo para averiguar si estoy mintiendo o diciendo la verdad?», desafió Juana, con una valentía que no sabía que poseía. El silencio en el cementerio se volvió absolutamente total y opresivo, roto únicamente por el sonido del viento nocturno susurrando entre las hojas de los árboles centenarios y el latido acelerado y audible del corazón de Juana, que parecía resonar como tambores de guerra en sus oídos. El líder del cártel la estudió intensamente durante varios minutos que se sintieron como horas eternas, calculando fríamente los riesgos potenciales de cada decisión posible. Sus ojos fríos se movían entre Juana y José, evaluando si valía la pena el riesgo de matarlos inmediatamente o si las consecuencias potenciales de esa acción podrían ser más costosas que simplemente permitir que se fueran con vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tensión insoportable, guardó lentamente su arma en la funda oculta bajo su chaqueta italiana. «Tienen exactamente una semana completa para salir permanentemente de territorio mexicano», declaró con voz que no admitía discusión ni negociación. «Si después de ese plazo cualquiera de los dos pone un pie en suelo mexicano, morirán de maneras particularmente desagradables. Y si alguna vez en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, estas pruebas aparecen públicamente en medios de comunicación, organizaciones gubernamentales o en manos de autoridades, los encontraremos sin importar dónde se escondan». José y Juana asintieron silenciosamente, sin atreverse a hablar o hacer movimientos bruscos que pudieran cambiar la mente del líder. «Tomen sus documentos de identidad nuevos y desaparezcan inmediatamente, ahora mismo». 3 días después, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Juana Herrera y José Ramírez abordaron un vuelo de Aeroméxico hacia Buenos Aires, Argentina, bajo sus nuevas identidades completamente fabricadas. Juana había logrado liquidar discretamente algunos activos financieros de Roberto que no estaban directamente conectados con las operaciones de lavado de dinero, asegurándose de tener suficientes recursos económicos para comenzar una vida completamente nueva en un país donde nadie los conocía. Había vendido secretamente algunas joyas heredadas de su madre, había retirado fondos de cuentas bancarias personales que precedían su matrimonio con Roberto y había convertido en efectivo algunas inversiones legítimas que había hecho independientemente durante los años de su matrimonio. Mientras el avión Boeing 737 despegaba lentamente de la pista húmeda de la Ciudad de México, elevándose gradualmente sobre las luces brillantes de la metrópoli más grande de América Latina, Juana miró por la ventanilla ovalada hacia la tierra que había sido su hogar durante más de 40 años de vida. Pensó dolorosamente en Roberto, en la vida de lujos y comodidades que había resultado estar construida completamente sobre sangre derramada y crimen organizado. Pensó en Guadalupe, enterrada solitariamente en ese cementerio donde ella había arriesgado su propia vida por conocer la verdad sobre su asesinato. Pensó en todas las víctimas anónimas del narcotráfico que habían muerto para financiar su estilo de vida privilegiado sin que ella lo supiera. José, sentado silenciosamente a su lado en el asiento de ventana, tomó gentilmente su mano temblorosa con sus manos callosas, pero cálidas. ¿Se arrepiente de alguna de las decisiones que tomamos, señora Herrera? Juana consideró la pregunta cuidadosamente durante varios minutos, observando las nubes nocturnas que pasaban lentamente bajo el avión. Había perdido absolutamente todo lo que había definido su identidad durante década y media: su esposo, su hogar lujoso, su posición social, su país, sus amistades, incluso su nombre legal. Pero también había ganado algo que nunca había tenido realmente durante su matrimonio con Roberto: la verdad completa sobre su vida y la libertad de tomar decisiones morales auténticas. «No», respondió finalmente con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «No me arrepiento de absolutamente nada». 6 meses después, en un pequeño pueblo pintoresco de la Patagonia argentina llamado El Bolsón, rodeado de montañas nevadas y lagos cristalinos,
Juana Herrera había adoptado legalmente el nombre de Elena Morales y había comenzado a construir una vida completamente nueva desde cero. Trabajaba como maestra de español e historia en la escuela primaria local, enseñando a niños de familias rurales que la recibieron con cariño genuino y respeto inmediato. José había encontrado empleo en una cooperativa textil auténticamente honesta, que producía ropa de lana para exportación, utilizando sus décadas de experiencia industrial, pero esta vez para crear productos legítimos que no lastimaban a nadie. Habían desarrollado gradualmente una relación de respeto mutuo profundo, cariño genuino y confianza absoluta, construida sólidamente sobre secretos compartidos, peligros superados juntos, y la decisión consciente de construir algo auténtico después de años de vivir en mentiras elaboradas. Vivían en una casa pequeña pero acogedora, con vista a las montañas, con un jardín donde cultivaban vegetales orgánicos y flores silvestres. Por las tardes, después del trabajo, solían caminar por senderos de montaña, mientras José le enseñaba a identificar plantas medicinales locales y ella le ayudaba a mejorar su escritura y lectura. A veces, durante las noches frías del invierno patagónico, cuando se sentaban junto a la chimenea de leña bebiendo mate y escuchando el viento entre los pinos, Juana se preguntaba si realmente había tomado las decisiones correctas o si podría haber manejado la situación de manera diferente. Pero cuando veía a José sonreír genuinamente mientras jugaba fútbol con los niños del vecindario los domingos por la tarde, o cuando sus estudiantes de primaria la abrazaban espontáneamente después de las clases porque había hecho que aprender historia fuera divertido y emocionante, sabía con certeza absoluta que había elegido correctamente la vida real y auténtica sobre la vida artificial y corrupta que había tenido en México. El secreto devastador que el doctor Mendoza le había revelado durante la autopsia de Roberto había cambiado literalmente todo en su existencia. No solo le había mostrado que su esposo era un criminal despiadado, dispuesto a asesinar incluso a su propia hermana por dinero, sino que le había dado la oportunidad única de elegir conscientemente entre perpetuar un sistema de mentiras y corrupción o buscar la verdad auténtica, sin importar cuán alto fuera el precio personal que tuviera que pagar. Y aunque el costo había sido extraordinariamente alto, había perdido su identidad, su país, su estatus social y su seguridad económica. Juana sabía profundamente que finalmente, por primera vez en décadas, era completamente libre para tomar decisiones morales auténticas y vivir de acuerdo con sus propios valores, en lugar de los valores impuestos por la riqueza criminal. El secreto había sido terrible, pero la verdad la había liberado.